su rostro y usted le pueda decir al Señor: Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida que me has regalado. Dile gracias por tu presencia. Señor, hoy estamos reconociendo tu presencia en este lugar. Señor, hoy reconocemos que tú eres un Dios vivo, un Dios real, y que tú hablas a través de tu palabra a nuestros corazones. Dile: Señor, hoy estoy aquí, Señor, en tu presencia, para que tú hables a mi corazón. Abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales, abre mi corazón, Señor. Trae entendimiento, Señor, para lo que tú quieres hablar a nuestras vidas de una manera específica, Señor, porque tú eres un Dios personal que habitas en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Vamos entonces, amados, a ir a la palabra del Señor. Denle ese aplauso fuerte al Señor, al Rey de Reyes, aquel digno de ser alabado, exaltado, porque ese aplauso está muy pobre. Si es para el Señor, hágalo con todas sus fuerzas, amén, porque Dios es el que es digno de ser alabado y exaltado, amén. Bueno, hoy venimos a hablar sobre la oración intercesora. ¿A cuántos les gusta la oración? Amén. A 3. Los demás les va a gustar. La oración intercesora, levantando vallado. Estoy casi completamente segura y creo que por eso Dios colocó en mi corazón esta palabra, porque estoy completamente segura que uno de los ministerios que tienen las mamás, levanten las manos las mamás, es ese ministerio de oración por sus hijos. ¿Sí? Esa oración intercesora por esos hijos que estuvieron en nuestro vientre. No, con eso no se dice que el padre también tiene esa responsabilidad, por supuesto, porque son sacerdotes y debe de levantar ese altar espiritual en las casas. Amén. Nosotros como iglesia, hoy el tema se llama levantando vallado. Un vallado es un cerco, es lo que protege, es lo que guarda, es lo que cuida nuestras vidas, pero también nuestras casas, nuestra familia. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos un propósito. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. No hay nada que pase en nuestras vidas que sea con un despropósito. Dios es un Dios de propósitos. Quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado. Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo usa para nuestro bien. Amén. Los propósitos de Dios son buenos y son eternos. Como iglesia tenemos un propósito que está basado en Isaías 58:12, que es una promesa que nosotros tenemos que tomar y que usted como iglesia entiende que la salvación es personal, que cada uno de nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, pero que la voluntad de Dios y el propósito de Dios es bendecir familias. Amén. Porque en Él serán benditas las familias de la tierra. Entonces dice en Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea, ¿edificadores de qué? De algo que está en ruina. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Así que nuestro propósito como iglesia es levantar cimientos de generaciones. El trabajo de hacer un cimiento, ¿cuántos saben que un cimiento es lo que sustenta una casa? Dependiendo del cimiento, ¿recuerdan la parábola cuando Jesús decía: hay un hombre prudente que está edificando sobre la roca, pero también hay uno que está oyendo, pero está edificando sobre la arena? Los dos escuchaban la palabra de Dios, pero aquel que estaba edificando sobre la roca era aquel que escuchaba y hacía. Aquel que edificaba sobre la arena era aquel que escuchaba y no hacía, no llevaba por obra la palabra de Dios. Dependiendo del cimiento, así mismo es la fortaleza de la casa. Porque justamente en esa parábola se habla que vendrán tempestades, vendrán ruinas, vendrán momentos difíciles. Pero dependiendo del cimiento, así mismo
la casa puede estar en pie. Entonces, como propósito de iglesia, tenemos levantar cimientos de generación y generación levantarás. Tú estás aquí, hombre de Dios. Tú estás aquí, mujer de Dios, para levantar cimientos de generaciones. Es el trabajo más duro, el que no se ve. Porque cuando usted llega a una casa, ¿usted ve los cimientos? No, usted ve lo externo. Todo eso externo que usted ve lo está sustentando, ¿qué? El cimiento. Entonces, como madres estamos llamadas a levantar cimientos de generaciones. Como hombres y mujeres de Dios estamos llamados a levantar cimientos de generaciones. Generaciones que, como dice la palabra, vivan bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren que sus generaciones vivan bajo la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ver a sus nietos bendecidos, caminando bajo el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Levantar cimientos de generaciones. Entonces, por eso la palabra, tenemos una promesa. Cuando hay una promesa, ¿qué hay que hacer con las promesas? ¿Qué hace usted con un regalo? Dígame, ¿qué hace usted con un regalo? ¿Lo recibe? ¿Y qué hace? Si es un perfume, ¿qué hace, Rocío? Me lo echo. Si es unos zapatos, ¿qué hago? Me regalaron estos zapatos de Día de Madre. Estaba loca por unos zapatos. Bueno, loca no, quería unos zapatos rojos. Me encanta el rojo. Me los regalaron de Día de Madre. ¿Cierto? ¿Qué hace uno con un regalo? Lo usa, lo disfruta. Esas son las promesas del Señor. Las promesas del Señor son regalos de parte de Dios. ¿Para qué? No para que tú las guardes allá en el closet y te olvides de esa promesa. No, para que la tengas, para que la guardes, para que la ores, para que la proclames, para que la reclames. Y digas, Señor, tú me has dado esta promesa. Entonces, como iglesia tenemos una promesa en Isaías 44:3, para que usted la note y la tenga presente. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, pero no solo sobre tu vida, sino sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Y ve a veces la cara de muchos cuando uno habla de estas promesas generacionales, a veces uno ve la cara de incredulidad. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para hacerlo? Que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres. Mire, en Ezequiel, dice la palabra del Señor, cuando usted lee el capítulo de Ezequiel 22, y usted lo lleva al contexto de hoy, usted dice, no era muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Había corrupción entre los gobernantes. La gente corría a hacer la maldad y en ese momento Dios trae una respuesta. Y en Ezequiel 22:30 dice Dios, yo estoy buscando hombres que levanten vallado. Yo estoy buscando un hombre, una mujer que se pare en la brecha por su casa, por su ciudad, por su nación. Lo busqué y lo busqué, pero no lo hallé. Eso es lo que dice la palabra en Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla, que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí? No. Porque Dios tiene que hallarlo a usted levantando murallas, levantando vallado, abriendo brecha. Dice, ¿quién se puso en la brecha a favor de mí para que yo no destruyera? Nehemías, ¿cuántos conocen a Nehemías? Un hombre que levantó las murallas de una ciudad, la ciudad de Jerusalén.
Dice la palabra en Nehemías, y quiero que se instale en Nehemías. Ese no está en el televisor, ese lo tiene que buscar en su Biblia, porque vamos a estar viendo los textos de Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba a kilómetros de distancia. Kilómetros de distancia. ¿Cuántos tienen familiares a kilómetros de distancia? ¿Cierto? ¿Y eso es algún impedimento para que tú levantes vallado? No. ¿Y eso es algún impedimento para que tú te pares en la brecha? ¿Sabe lo que significaba pararse en la brecha? Las murallas era lo que protegía una ciudad. Pero cuando el enemigo abría una brecha, es un roto, una abertura, un hueco en la muralla, en el cerco, para que lo entendamos, cuando usted tiene un cerco, ¿cierto? Y hay un roto, pues ¿qué pasa por ese roto? Pues pasa de todo, ¿no? Pasan animales que quieren venir a dañar la viña o que quieren venir a robar. Puede pasar hasta personas que entran a tu propiedad para dañar, para robar, porque el cerco lo que hace es que protege. Entonces, en el tiempo de Israel, las murallas de una ciudad eran muy importantes porque era lo que protegía la ciudad. Y cuando había una brecha, un hueco, un roto en esa muralla, ¿qué hacía? Había un centinela, había un hombre que se paraba en esa brecha y estaba dispuesto a dar su vida para que la ciudad no fuera atacada. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Estoy buscando hombres, mujeres que levanten vallado. Estoy buscando hombres y mujeres que estén ahí en la brecha y que se pongan en la brecha. ¿Para qué? Para guardar sus casas, para orar por sus hijos, para orar por sus familias, para interceder por la iglesia, para interceder por el pueblo de Dios, para interceder por una nación. Eso es lo que Dios estaba buscando. Pero ¿qué dijo Dios? No lo hallé. Porque a veces estamos tan ocupados y no nos damos cuenta que Dios permite situaciones para atraernos hacia Él. Entonces Nehemías fue un hombre que estaba a kilómetros de distancia de Jerusalén. Pero escuchó, dice la palabra en el versículo 3, que él escuchó que su pueblo estaba en gran mal, en gran afrenta, que el muro de Jerusalén estaba derribado, que sus puertas estaban quemadas a fuego. ¿Qué podría haber dicho Nehemías? Pobrecitos los que viven allá en Jerusalén. Porque ¿quién era Nehemías? Era el copero del rey. ¿Cómo vivía Nehemías? Dígale al que está a su lado. Cómodamente. Pero dice que cuando Nehemías escuchó el reporte que su pueblo estaba en afrenta, que las murallas de su ciudad estaban derribadas, dice que él sintió dolor, dice que él entró en un tiempo de oración, dice que él entró en ayuno por esa situación que no él, sino su pueblo estaba pasando. ¿Eso qué es? Intercesión. Porque la intercesión es cuando yo me pongo por otro a orar y me duele lo que le está pasando a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, al vecino. Oro, intercedo. Y entonces Nehemías dice la palabra, ¿usted sabe cuánto demoró Nehemías orando por eso? ¿A cuántos les gustan las respuestas inmediatas? A todos. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren orar hoy y que mañana esté la respuesta? 4. ¿Y los demás cuándo lo quieren? ¿En un mes, en 2, en 3, en un año? Uno quiere orar y quiere ver la respuesta de una. Pero ¿cuántos saben que así no funciona muchas veces? Que oramos por algo, oramos y va pasando el tiempo. ¿Y qué ocurre en la medida en que va pasando el tiempo? Se te va olvidando el dolor, la situación, te vas acomodando a la situación y vas olvidando que orar por esa situación. Pero dice que Nehemías, antes de ver una respuesta del rey, dice Nehemías, porque mira, lo que Nehemías oró
Nehemías oró en el versículo 5, dijo, rogó al Dios de los cielos fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Rogó para que el oído de Dios y sus ojos fueran abiertos y escuchara su oración. Y decía, ¿qué hago delante de ti? Dice el versículo 6, día y noche, por los hijos de Israel, confesando sus pecados. Y luego, ¿qué hizo? Confesó y se arrepintió de los pecados, ¿de quién? Del pueblo. Porque eso es lo que hace la oración intercesora. Daniel cuando oró, Esdras cuando oró, los profetas de Dios cuando oraron, tomaban el pecado como si ellos lo estuvieran haciendo. Y oraban y clamaban. Y luego dice en el versículo 8 que dijo, Señor, acuérdate de las promesas, acuérdate de la palabra que tú nos has entregado, acuérdate, haz memoria. Yo te pregunto hoy, ¿tú recuerdas las promesas de Dios? Si no las recuerdas, pues es tiempo de recordarlas, para que las reclames. Si las tienes presentes, síguelas reclamando. Este hombre Nehemías oró de día y de noche durante 3 meses. Orando, pidiendo que Dios derramara su gracia para él poder ir a reconstruir, para hacer algo por su pueblo, para hacer algo para que la situación en que estaba su pueblo fuera diferente. Porque ¿cuántos quieren ver cosas diferentes? Los demás, ¿no? ¿Cuántos quieren ver cosas diferentes? A mí me gusta predicar así, mis amados. ¿Cuántos quieren ver cosas diferentes? Pero ¿cuántos están haciendo algo para que algo sea diferente? Para que eso sea diferente. Porque a veces nosotros queremos cambios, pero no estamos haciendo nada. Ni siquiera estamos orando por eso. Eso es lo primero que hay que hacer. Dígale al que está a su lado. Lo primero que hay que hacer es orar. Y tenemos como iglesia que aplicar la oración intercesora. Entonces Nehemías empezó a interceder por sus compatriotas. Rogaba a Dios, le pedía a Dios que le concediera éxito y le diera gracia. ¿Y cuántos saben que Dios responde las oraciones? Dios respondió la oración de Nehemías y dice que halló gracia en el copero del rey. Fue enviado para llevar a cabo el plan de Dios, pero no solamente fue enviado a Jerusalén, sino que Dios también le proveyó todo para que ese plan se ejecutara. ¿Cuántos quieren que los planes con su familia se ejecuten? Y no solo que se ejecuten, sino que Dios acomode todo, provea todo para que así sea. ¿Cuántos quieren? Pues hay que orar. Hay que orar. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado y que se paren en la brecha delante de Dios. Recuerdo cuando Jacob, ese pasaje me encanta, Génesis 22, cuando Jacob estaba luchando con el ángel y dijo, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios dicen, yo no voy a dejar de orar hasta que yo vea una respuesta de parte de Dios? Yo no voy a dejar de clamar por mi familia, por la salvación de mi casa, por la salvación de mis hijos, para que Dios ejecute sus buenos planes, porque los planes de Dios son planes de ¿qué? De bendición, para darnos un futuro de esperanza. Por eso la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice, orad. ¿Hay algún César aquí? Para decirle orad sin cesar. ¿Qué significa eso? En la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Dígale al que está a su lado, nunca dejes de orar. Nunca dejemos de reclamar las promesas. Amén. ¿Cómo es tu nombre? ¿Verdad? ¿Tú? Sí, usted. Jacqueline, ¿cierto? No dejes de orar. Reclama la promesa. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Créelo, aférrate. No dejes de orar. Por nada de lo que pase, no dejes de reclamar la promesa de Dios. Créelo y reclámalo. Amén.
No desistamos. Dígale al que está a su lado, no desista, no desmaye, no desmaye, nunca dejemos de orar. Entonces, Dios que anda buscando, diga, hombres y mujeres que intercedan, que rueguen, que clamen, que quieran ver algo diferente y que empiecen orando y colocando esa situación delante de la presencia del Señor. Yo quisiera hacer solo un ejercicio. ¿Cuántos aquí son los primeros en conocer en su familia del Señor? Colóquense en pie. Primeros. Los primeros. Es decir, de mi casa yo fui el primero que conocí. Primeros. Los primeros. Arduo trabajo hay, ¿sí o no? Arduo trabajo hay. ¿Para qué? Para interceder. Porque Dios está feliz que tú hayas tomado la decisión de ¿qué? De creerle a Dios, de entregarle tu vida a Dios. Pero hasta ahí, no, hay más. Dios quiere salvación para tu casa. Dios quiere levantar cimientos de generaciones. ¿Cuántos han sido los segundos? Colóquense en pie. No, pero ¿y quién dijo los primeros que se sentaran? No, ¿quiénes son los segundos? Primeros en pie, segundos. José Daniel, tú eres segundo, tú eres segunda generación. ¿Quién es segunda generación? Hijos que están aquí porque los padres fueron a la iglesia, los llevaron a la iglesia chiquitos y ahora los cogen también a coscorrones para que se levanten y vengan a la iglesia. Segunda generación. Tercera generación. ¿Y los que no sé para qué generación son? ¿Décima? Quiero que se coloque en pie, porque quiero que entendamos lo que el Señor está haciendo en este tiempo, mis amados. Dios quiere que usted y yo levantemos muralla de protección, levantemos vallados sobre nuestras casas. Solo Dios y usted sabe las situaciones. A veces ni siquiera los mismos de la casa saben las situaciones que uno puede estar viviendo, pero Dios sí las conoce. Dios quiere levantar vallado. Él lo quiere hacer, pero ¿a quiénes usa? A nosotros. Él no lo puede hacer solo, nosotros somos colaboradores de Dios. Dios quiere proteger tu casa, porque el enemigo, mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:11, dice que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así como Cristo viene a nuestras vidas para traer abundancia, Él quiere sanarnos, restaurarnos, bendecirnos. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Destruirnos, destruir tu vida, destruir tus generaciones, destruir tu matrimonio, destruir las relaciones familiares, que los padres peleen con los hijos, que los hijos peleen con los padres. Destrucción, ese es el plan del enemigo. Pero Dios lo que quiere es que bendecir las familias. Entonces yo quiero que en este momento tú hables con Dios. No sé cuál sea la situación, a veces somos humanos, desconocemos las situaciones que vive cada persona. Tal vez no seas tú el que estés pasando por una situación difícil. Tal vez es un familiar que tú desde acá afuera lo ves y dices, necesita tanto de Dios. Una persona cercana que necesita la paz de Dios, que necesita ser perdonado, que necesita ser restaurado, que necesita ser salvado por Dios. Yo quiero que tú empieces a orar y que tú le digas, Señor, aquí hay hombres y mujeres que estamos levantando vallado, porque el enemigo, las maquinaciones del enemigo, los planes del enemigo son planes de muerte, son planes de destrucción, son planes de maldad.
Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy dile: Señor, hoy nos levantamos en oración intercesora por ese familiar. Vamos, ora por ese esposo, por ese hijo, por esa hija. Hoy levanta tu voz y dile: Señor, hoy me levanto en oración, Padre de la gloria, para creer, Señor, que en tu nombre hay salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, declaramos tu promesa. ¿Cuál promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tu plan es salvación para las familias, Señor. Hoy tú estás tocando los corazones. Tú estás tocando, Señor, las vidas, Señor. Tú estás obrando en medio de cada circunstancia y de cada situación. Vamos, levanta tu voz. Dios está buscando hombres y mujeres que levantan vallado, que se paran en la brecha y dice: Señor, aquí estoy, Señor, para reclamar las promesas. Señor, perdónanos, Señor, cuando hemos dejado de orar y solo hacemos es criticar, Señor. Cuando uno cae, ¿qué es lo que debemos hacer, iglesia? Levantarlo en oración. Por eso dile: Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestra actitud pasiva frente a las situaciones que podamos ver, Señor. Hoy te pedimos declarando la palabra de Dios, siga declarando las promesas de Dios, siga declarando la voluntad de Dios. Dígale: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi casa, hágase tu voluntad en medio de mi familia, Señor. Venga a tu reino y establece tus buenos planes y tu buena voluntad. Porque hoy rodeamos. Yo quiero que tú cierres tus ojos, que veas a tu familia y que veas ese cerco de protección sobre tu casa. Dice que Jesús es el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, que Él es la puerta de las ovejas, porque lo que hacía el pastor era que se colocaba a la puerta para que no pudiera entrar ningún enemigo. Eso es lo que hace el centinela, eso es lo que hace el guarda, eso es lo que hace el intercesor. Padre de la gloria, en esta hora declaramos por tu palabra que se levanta, Señor, hombres y mujeres de oración, que se levantan a clamar por sus casas. Como dijo Nehemías: Señor, no temáis delante de ellos, sino acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestras casas. Y si tú puedes levantar tu mano y decirle: Señor, gracias, gracias, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden declarar la victoria sobre su vida y sobre sus casas? Amén. Tome asiento. Amén. Entonces, ¿qué hace la oración intercesora? ¿Qué hace la oración intercesora? Yo quiero que tú le preguntes al que está a tu lado: ¿qué hace la oración intercesora? Cuando tú te paras en la brecha por otro, cuando tú te levantas por aquel que tal vez no tiene ni ánimo. ¿Cuántas veces usted ha sentido que no tiene ni ánimo para levantar una oración? ¿Cierto? Pero qué bendición cuando hay personas alrededor de uno que levantan esas manos, así como Ur levantó las manos de Moisés cuando estaba cansado, ¿cierto? Y entonces la oración intercesora, ¿qué hace? Dice: levanta un vallado, levanta un cerco de protección, rodea, sirve para proteger a aquel que está en problemas y en desesperación. Cuando se levanta muralla, se mantiene a los enemigos en el límite. El enemigo no puede tomar ventaja, como leíamos ahora de las maquinaciones.
Así que la oración intercesora levanta, edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, alrededor de los hijos, alrededor de los matrimonios. Hace un vallado de protección. Es una puerta que se cierra, una muralla para que el enemigo no entre a matar, a robar y a destruir. Así que, ¿qué hizo Nehemías? Si usted lee Nehemías capítulo 1 y 2, aceptó el llamado de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Lo llevó a ejecutar un plan de oración para luego ejecutar un plan. Mire, yo quiero que usted piense dónde está hoy, cómo está hoy. Y si usted quiere ver un cambio en su vida, un cambio en su entorno, usted tiene que hacer algo por eso. Sí, Dios hace una parte, pero yo también hago otra parte. Tengo que poner la fe en Dios, tengo que creer a las promesas del Señor, tengo que hacer vallado de protección, porque mientras usted se la pase culpando a otro de sus males, ahí se va a quedar mucho tiempo. Porque va a estar lleno de ¿qué? De excusas. Es que si mi esposo fuera diferente, no es diferente, es el que Dios te dio. Es que si mi hijo fuera diferente, no es diferente, es el que tienes. Y no lo vas a cambiar a los coscorrones, lo vas a cambiar con oración. Es que si mis padres fueran diferentes, nacimos donde nacimos por voluntad de Dios, con los padres que Dios nos entregó. ¿Qué tenemos que hacer los hijos? Orar por nuestros padres, honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. Entonces, cuando nosotros nos quedamos es tratando de buscar un culpable. Es que si mi pastor fuera diferente, dígale al que está a su lado, este fue el que nos tocó. O sea, usted está aquí porque Dios lo trajo aquí, con un plan y con un propósito. Somos un cuerpo. La palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo. Esta es una iglesia local que está dentro de una iglesia universal que es un cuerpo. Pero Dios te trajo aquí con un propósito. Pero mientras el enemigo te desenfoque, haciéndote creer que el problema lo tiene otro, lo tiene el pastor, lo tiene el líder, lo tiene el esposo, lo tiene el hijo, pues tú vas a estar en un punto de ¿qué? Donde no va a pasar nada. Porque te tienes que levantar a orar, a ser vallado, porque tienes que identificar cuál es el enemigo. Mire, los hermanos aquí no somos los enemigos. El peor enemigo es la carne que está dentro de nosotros. Y esta carne, ¿qué hay que hacer? Crucificarla todos los días. Porque esta carne se quiere levantar todos los días. El diablo, ya Cristo venció en la cruz del Calvario el imperio de la muerte. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Los enemigos no somos los mismos hermanos de la fe. Sus enemigos no son su familia. Que en el mundo espiritual hay personas que no son entendidas y se pueden volver instrumentos. Dentro de la familia de uno, instrumentos para que usted milite en la carne, por supuesto. Ese esposo en algún momento, esa esposa, se puede volver un instrumento del enemigo para que usted que se le manifieste la carne. Pero es su decisión. Si se manifiesta la carne o se manifiesta ¿qué? El espíritu. Entonces, no le echemos la culpa a otros de lo que nosotros vivimos. Si estamos en un lugar, yo eso lo he aprendido. Si yo me encuentro en este lugar, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué es lo que estoy haciendo para yo encontrarme aquí? Y eso opera también para lo bueno. ¿Sí o no? Si usted se encuentra graduándose de una carrera, ¿por qué? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No, pastora, yo estaba en mi casa en el baño y ¡pum! El Espíritu Santo me vomitó en ese grado. No, eso no ocurre así, amados. Es porque usted estudió durante 5 años, se quemó las pestañas, se esforzó para ese día recibir ¿qué? Un grado. Pero a veces en lo espiritual no lo entendemos. Y así funciona, mis amados. Si usted se encuentra hoy en una situación
que usted quiere ver cambios, porque ¿cuántos saben que a los que aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? A los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos han sido llamados conforme a su propósito? Todas las cosas ayudan para bien, pero dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios han sido llamados conforme a su propósito. Cosas grandes Dios ha preparado para quienes lo aman. Cosas grandes. ¿Qué dijo Jesús? Mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Pero hay que orar, mis amados. Hay que interceder. Hay que ponerse en la brecha. Hay que levantar vallado. Entonces, cuando Nehemías empezó a ejecutar ese plan, ¿qué ocurrió? ¿Alguna vez usted ha leído el libro de Nehemías? Oposición. ¿Cuántos han tenido oposición? ¿Cuántos dicen, me determiné a ir a la iglesia cada 8 días? Y entonces el diablo dijo, ay, tan bello este cristiano que va a ir a la iglesia cada 8 días. Ayudémoslo. No, ¿qué empieza a ocurrir? Oposición. 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 Entonces Nehemías no fue la excepción. ¿Hubo qué? Oposición. ¿Quiénes se levantaron? Tobías, Sanballat. Y si usted escucha, era gente del pueblo de Dios. ¿Pero eso detuvo a Nehemías? No. Su oración no la puede detener nada ni nadie. El levantar vallados sobre su vida, sobre su casa, sobre todo lo que Dios le ha dado, eso no lo puede detener nadie. Hubo oposición y se levantaron los enemigos. Mira lo que dice el versículo 6 de Nehemías 4. Edificaron el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. ¿A cuántos les gusta la mediocridad? Pues cuando todo se deja a la mitad, ¿eso qué es? Pues eso es mediocridad, lo que queda a medias. Lo que queda a la mitad. ¿Cuál era el plan del enemigo? Dice que el plan del enemigo, cuando usted lee, dice que fue terminada la muralla hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, usted arranca a trabajar y corre, pero dice que hubo un momento en que las fuerzas de los acarreadores, ¿qué pasó? Se debilitaron. ¿Y qué era lo que querían hacer los enemigos? Que la obra cesara. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Que usted adore al Señor? No. ¿Que usted confíe en el Señor? No. ¿Que usted viva por fe? No. Que viva por las circunstancias. Entonces el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sabe cuál es una de las cosas que yo identifico en la iglesia que hace que todo quede muchas veces a la mitad? El ánimo. ¿Cuántos arrancan el año con ánimo? No, este año, este sí es. Este año es. Y usted lee entonces los sueños, las metas, los planes. Pero ¿qué va pasando en mayo? La mitad del año. ¿Y qué va pasando? Las fuerzas se van debilitando. Las fuerzas de los acarreadores se van debilitando. Pero ¿sabe que la palabra de Dios en Santiago dice cuál es la cura para el desánimo? En la palabra en Santiago, y ya con esto vamos a ir terminando, Santiago 4 del 7 al 10. Dice la palabra en Santiago 4, 7. Someteos, ¿a quién? Someteos a Dios. ¿Qué más hay que hacer? Resistid al diablo. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y él? Huirá. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando estamos desanimados? Sométase a Dios. Pero cuando uno está desanimado, ¿quién empieza a gobernar en la vida de uno? Las circunstancias. No, es que hoy no tengo ganas. No, es que hoy no quiero. ¿Eso es someterse a Dios? No. Eso es someterse a las emociones, a lo que siente, a las circunstancias, a los problemas, a las excusas. Pero aquí está diciendo, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá. Acérquense a Dios, Santiago 4:8, y él se acercará. Pecadores, arrepiéntanse,
Dice ahí la palabra del Señor. Y permitamos que Dios nos limpie. ¿Para qué? Para que el hombre de doble ánimo purifique su corazón. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿qué es lo que tiene que ver con el doble ánimo? El corazón. ¿Y el corazón qué es? Más engañoso que todas las cosas. Entonces casi siempre a la mitad de año la gente ya está como, no quiere, ya cede, ya empieza a hacer negociaciones que no se pueden. Hay cosas que no se pueden negociar con Dios. Eso sería otro tema. Pero hay cosas que la oración usted no la puede negociar. Si usted deja de orar un día, al otro día va a ser más difícil. Al tercer día, ni para qué le cuento. Al cuarto día, usted ya perdió el año, como dice Karina. ¿Cierto? Entonces la oración es una cosa que usted no puede negociar. ¿Cuál fue la estrategia de Nehemías para edificar las murallas? Colocó al pueblo por familias. Por eso usted ha sido colocado en una familia con un propósito: levantar cimientos de generaciones. ¿Cómo? Orando, haciendo vallado, haciendo cerco de protección sobre su casa, sobre sus generaciones. Porque usted y yo no hemos tenido generaciones para vergüenza ni para deshonra. Usted y yo hemos tenido generaciones ¿para qué? Para que sean bendecidas por el Señor. Sin importar cuál sea la circunstancia que pueda estar viviendo su casa. La palabra de Dios tiene una promesa, que si usted cree, el Señor va a traer salvación a su casa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sabemos, pero que lo hace, lo hace. Y yo soy testiga de eso. Dios cumple su palabra. ¿Qué tiene que hacer usted? Nunca dejen de orar. Orar sin cesar. Entonces dice, acércanse a Dios para que los de doble ánimo purifiquen su corazón. Y luego dice en el versículo 9 de Santiago 4, vuelvan esa aflicción en oración. ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Se aflige? No, yo no voy a la célula, estoy afligido. Al culto, menos, estoy afligido. No tengo ni ánimo de levantar las manos. ¿Sabe qué tiene que hacer uno cuando está afligido? Con mayor veras tiene que venir a la casa del Señor. Porque ¿qué va a hacer? Ven, José María. ¿Sabe qué ocurre cuando uno está en aflicción y uno busca a la familia de la fe? Hasta aquí. Y necesito 2 hombres. Marco, que está ahí metido en el celular, venga. ¿Está metido en la palabra de Dios, sí o no? Sí, por eso, yo sé, venga. Está metido ahí en la palabra, es que lo veo concentrado. Y Alvarito, que se corran ¿para dónde? Que se paren acá. Ay, cuidado, estoy haciendo acá. Él. Alvarito, venga. Él. Bueno, usted también lo puede hacer, hágase acá. Se vinieron muchos, solo necesito 3. Gracias, Gentil. Él es gentil y es tan gentil que vino. Se llama Gentil. No, él es gentil. Al lado de... Cuando uno está afligido y busca la presencia del Señor y busca la familia de la fe, los brazos están caídos. Vea, él está haciendo bien el papel, hágase aquí en el medio. Los brazos se caen. Desánimo, desaliento, está caído. Pero ¿qué hacen los hermanos de la fe? Levántale la mano, hermano. Usted puede, sosténgalo ahí, sosténgalo. Eso es lo que hace cuando uno está en aflicción y busca la familia de la fe. Eso es lo que hace uno cuando usted viene a este lugar y entonces dice, uy, pero qué cara tenés, ¿no? Porque eso a veces se nota en la cara, ¿no? No, me pasó esto. No, vamos a orar. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está levantando. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Porque ¿cuántos se han cansado de orar? Seamos sinceros. ¿Cuántos se han cansado a veces de decir, Señor, estoy allí y necesitan a alguien que le levante el ánimo, que le levante las ganas, ¿cierto? Pero resulta que usted se queda en su casa durmiendo. ¿Quién lo va a levantar de la cama? Nadie. Antes, por el contrario, ¿qué va a ocurrir? Le va a dar más pereza, se va a afligir más, se va a poner más triste. ¿Es así o no es así? Y si toma una decisión
de esa tristeza, no manejarlo a lo espiritual, sino a lo carnal, no me voy a ir a la discoteca para que me quite esta tristeza. Ay, sí. Peor. Voy a ir a la discoteca para alegrarme porque esto está muy aburrido. Peor, porque en el momento va a tener una alegría temporal. Pero luego, ¿qué va a ocurrir? Va a ser peor. Porque el único que nos puede dar ese ánimo que viene desde acá, ese gozo, es el Señor. Gracias, Marquito. Claro. Muchas gracias, varón. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por estos varones que yo sé que están levantando vallado? Entonces el enemigo quiere conspirar. Dice que los enemigos de Nehemías empezaron a conspirar, a hacer planes. ¿Para qué? Para destruir. ¿Pero qué hizo Nehemías? Puso guardas de día, de noche, ante la conspiración del enemigo. que hizo? Estuvieron ¿qué? Atentos, velad y orad. Iglesia, estos tiempos son tiempos para estar ¿cómo? Atentos, para clamar, para levantar vallado. Mira lo que dice Nehemías 4:14, me gusta mucho, mucho, mucho este texto. No temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras casas. Esta es la oración intercesora. Oramos los unos por los otros. Amén. Y mire que terminando Santiago dice que esa aflicción se tiene que volver en oración. Y el último versículo de Santiago 4, versículo 10, que dice: humíllense delante de la presencia del Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Y Él los exaltará. Es que hay situaciones que nos tienen que llevar a ¿qué? Que la única salida es ¿qué? Humillarse. Humillarse en la presencia del Señor. ¿Qué es lo segundo que hace la oración intercesora? Repara las brechas. Ya les expliqué. Una brecha es ¿qué? Un hueco. Yo quiero que usted piense. ¿Cuántos no viven en una unidad residencial sino hacia la calle? O sea, tienen una casa que da hacia la calle directamente. ¿Qué pasaría si se le abre un boquete a la pared que va a la sala de su casa? ¿Qué hace usted? Son las 9 de la noche, me voy a acostar bien tranquilo y se acuesta a roncar como oso, sabiendo que en la casa suya, en la sala, hay un boquete así. Pero eso es a veces lo que pasa, iglesia. A veces lo que pasa es que en nuestras casas, en la iglesia, hay una brecha, hay aberturas, hay boquetes. ¿Y qué pasa? Y estamos ¿qué? Durmiendo bien sabroso y roncando bien sabroso. Cuando ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué era lo que hacía el pueblo cuando habían brechas? Colocaban guardas. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Me encanta ese versículo que leía cuando decía: y cuando entendimos cuáles eran los planes del enemigo, entonces pusimos guardas de día y de noche. Porque es que a veces no entendemos que lo que está pasando es un plan del enemigo para destruir. Y está abriendo ¿qué? Una boqueta y le estamos dando ventaja ¿qué? Al enemigo. Por eso dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Entonces lo que hacía el pueblo cuando había un boquete era que colocaban ¿qué? Un guarda, un centinela, mientras se iba ¿qué? Reparando, porque era que el guarda se iba a quedar allí 50 años al lado de ese boquete. No, era mientras mirábamos cómo se iba a tapar ese hueco. Con la ayuda del Señor vamos a tapar ese hueco. Con la ayuda del Señor Dios va a colocar todo en su orden. Con la ayuda del Señor Dios va a quitar esos corazones de piedra y va a colocar corazones sensibles. Con la ayuda de Dios va a orar. ¿Pero qué?
Pero mientras estamos durmiendo, lo que va a hacer es que el enemigo va a tomar ventaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque esas brechas muchas veces son provocadas por nosotros mismos, por nuestros pecados de comisión y de omisión. Pecado de comisión los cometemos. Pecado de omisión, no hacemos lo que tenemos que hacer. Omitimos lo que tenemos que hacer. Y se abren, ¿qué? Brechas por debilidades, defectos de nuestro carácter. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si a veces ni siquiera somos conscientes del boquete, de la brecha, del hueco, entonces estamos dándole ventaja al enemigo. Por favor, colóquese en pie. Quiero que me lea, por favor, los últimos 2 versículos en Romanos 8:26, que coloqué ahí, Romanos 8:34. Ahora usted dirá, Señor, eso es que pararse uno ahí en la brecha, es que pararse uno ahí, uy, eso es como, uy, ¿a cuántos empiezan a orar y les da sueño? Pocos sinceros. Empiezan a orar y a veces, uy, les va dando sueño. Cambie la estrategia, muévase, párese. Si usted dice, voy a colocar la alborada, pero como colocan muchos, la camita con la cobijita y un cafecito aquí, lo más seguro es que usted va a terminar dormido, escuchando la alborada, ¿cierto? Y usted dice, uy, hoy estuve en la alborada. No, usted tiene que levantarse, orar, moverse, tiene que moverse, amén, tiene que moverse. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:26? Yo quiero que me lo lea a la voz de 3. 1, 2, 3. Además, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo? Porque tienen áreas débiles, ¿cierto? Todos. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda. A veces no sabemos qué orar. A veces, mire, a veces la situación es tan compleja que uno no sabe qué. O sea, uno dice, Señor, realmente no sé qué hacer. No sé cómo pedir. No sé qué sería lo mejor para esta situación. No sé. Pero aún ahí la palabra dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, 27, quien conoce cada corazón. ¿Quién conoce cada corazón? El Padre. Sabe lo que el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu intercede por nosotros, dice la palabra, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Mire, yo siento que como iglesia ha sido un tiempo donde tal vez hay cansancio. Porque claro, uno ora y uno ¿qué quiere ver? Respuestas. Y a veces hemos pasado mucho tiempo orando por situaciones que no vemos respuesta. Y viene el cansancio. Pero la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo conoce nuestra debilidad y nos ayuda. El Padre conoce nuestro corazón y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y luego dice el versículo 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Entonces yo quiero hacer una oración muy especial por los que han estado cansados, por los que tal vez han estado como la representación que hacíamos aquí adelante.
¿Han sentido desfallecer? Muchas veces dicen o decimos porque nos ha pasado, ya el Señor sabe. ¿Para qué oro si ya el Señor sabe? No. Orar sin cesar. Nunca dejemos de orar.